En la Inglaterra victoriana, fotografiar a un niño era un reto técnico. Requería paciencia, ingenio y, muchas veces, una figura invisible. Las limitaciones de la fotografía del siglo XIX crearon una tradición peculiar. Las madres se escondían bajo telas oscuras. Sostenían a sus hijos quietos durante las largas exposiciones. Estas fotos, llamadas retratos de madre oculta, se hicieron comunes en los estudios de la época. Transformaban a las madres en fantasmas anónimos detrás de velos y telas. Pero la fotografía que vemos hoy, tomada el 17 de marzo de 1889, esconde un secreto más oscuro. La imagen muestra a una niña, de unos 3 años, sentada en el regazo de una figura con un velo negro. La niña, llamada Clara Ara, viste un delicado vestido blanco, con encajes elaborados. Mira directamente a la cámara. Pero sus ojos tienen algo inquietante. Un vacío. Una ausencia de alegría. Como si hubiera visto horrores que ningún niño debería conocer. Pero es la figura detrás de ella, la que roba la atención. Despierta un terror visceral. El velo cubre el rostro, la cabeza, el torso. Crea una silueta que no parece humana. Parece miedo hecho materia. Una sombra atrapada en forma física. La fotografía fue tomada en el estudio de Edgar Winthrop, un fotógrafo discreto de Kensington, Londres. Winthrop no era famoso por su arte, sino por su silencio. Nunca hacía preguntas. Atendía a quienes tenían secretos que no podían confiar a otros estudios. Cobraba caro por callar. Y a lo largo de los años, capturó imágenes que desafiaban la sociedad. O escondían verdades oscuras. La mañana del 17 de marzo de 1889. Winthrop recibió una visita. Herbert Donovan, comerciante de telas finas. Había hecho su fortuna con métodos que muchos consideraban sucios. Llegó al estudio con una petición extraña y profundamente inquietante. Traía a la pequeña Clara Ara, de 3 años, y a una mujer que no dijo una sola palabra. Durante toda la sesión, Winthrop notó que las manos de la mujer temblaban y que la tela alrededor de sus muñecas tenía manchas oscuras. Parecían sangre seca. Herbert Donovan tenía 45 años. Era conocido en Londres. No por su integridad, sino por eliminar competidores. Y por los rumores sobre su violencia. Su mansión en Belgravia era famosa. Los sirvientes nunca duraban mucho. Meses, a lo sumo. Y por las noches, los gritos salían por las ventanas. Gritos que los vecinos aprendieron a ignorar. Quienes lo conocían, decían que tenía la mirada fría. Las manos grandes y pesadas. Usaba gestos intimidantes al hablar. Su voz era baja y amenazante. No necesitaba gritar para imponer poder. Lo que pocos sabían, pero algunos sirvientes aterrados habían visto, era que su violencia no se limitaba a los negocios. Permeaba cada aspecto de su vida doméstica. Convertía su casa en una prisión psicológica y física. Una cárcel para quienes quedaban atrapados dentro de sus muros. Y la mujer bajo el velo conocía esa violencia más íntimamente que nadie. Su nombre era Amelia. Su historia no comenzó en Londres, sino en un pequeño pueblo de Cornualles. Allí nació en 1867. Huérfana desde los 15 años, cuando un incendio consumió la casa familiar. Amelia sobrevivió con trabajos ocasionales. Hasta que una agencia le consiguió empleo, en la casa de Herbert Donovan, en 1884. Tenía solo 17 años, cuando cruzó la puerta de la mansión en Belgravia. Nunca imaginó que entraba en su propio infierno. Al principio la contrataron como ayudante de cocina. Pero pronto llamó la atención de Herbert. Era hermosa. Cabello castaño oscuro que brillaba con la luz. Ojos verdes expresivos.
Una delicadeza física que despertó algo depredador en su patrón. En menos de 3 meses fue ascendida a doncella personal. Un puesto que Herbert inventó. Solo para tenerla cerca, todo el tiempo. Lo que empezó con miradas largas y comentarios indebidos se volvió algo mucho más siniestro. Herbert no cortejaba a Amelia. La cazaba. Usaba su poder para aislarla y aterrorizarla. La llamaba a sus habitaciones de noche. Con excusas de tareas menores. Que claramente no eran urgentes. Cuando ella intentaba negarse, él la amenazaba. Le recordaba que una sirvienta sin referencias no encontraría otro trabajo en Londres. Que podía destruir su vida con una sola palabra. La violencia física comenzó poco a poco. Pero fue inevitable. Primero los toques invasivos. Que Amelia no podía evitar. Luego los apretones dolorosos. Dedos que dejaban marcas moradas en sus brazos y muñecas. Herbert encontraba placer no solo en dominar su cuerpo. También en el miedo que veía en sus ojos. En el temblor que la recorría al oír sus pasos acercarse. La ama de llaves, Iris Harley, mujer de mediana edad, sabía perfectamente lo que pasaba. Había visto el mismo patrón antes. Con otras sirvientas. Pero había aprendido que enfrentarse a Herbert era inútil. Proteger a las víctimas significaba sufrir su violencia. O perder el trabajo de inmediato. Su silencio era complicidad. Nacido del miedo y del instinto de sobrevivir. La hacía testigo y al mismo tiempo cómplice de la crueldad de Herbert. En la primavera de 1885, Amelia descubrió que estaba embarazada. El terror la invadió por completo. No tenía ilusiones. Sabía quién era Herbert. Sabía lo que haría al enterarse. La sociedad victoriana no ofrecía protección. Ni compasión. Una sirvienta embarazada era una desgracia. Y si el padre era su patrón, el destino era aún peor. Sería despedida. Sin dinero. Sin hogar. Arrojada a las calles de Londres. O a un asilo pobre, donde moriría con su hijo. Pero cuando Iris descubrió el embarazo, y se lo contó a Herbert, su reacción fue inesperada. Y mucho más aterradora. Herbert decidió mantener a Amelia en la casa. Durante todo el embarazo. Pero, en completo aislamiento. Sería encerrada en el ático. Ninguno de los otros sirvientes tendría acceso. Solo Iris y una partera de confianza llamada Dorothy Crane podrían verla. Cuando naciera el niño, Herbert la reconocería como su hija legítima. Basaría su historia en un supuesto matrimonio secreto. Una mujer ficticia. Un invento para el público. Para Amelia, esa decisión significó el cambio total. De sirvienta vulnerable a prisionera completamente aislada. Fue llevada al ático en junio de 1885. Allí permaneció 9 meses. Solo veía a Iris, que le llevaba comida y retiraba los desechos. Y a Dorothy, que revisaba su embarazo. Herbert la visitaba a veces. No por preocupación, sino para recordarle su poder. Para dejar claro que controlaba cada aspecto de su vida. Que dependía de él para cada respiración. Durante esos meses, Amelia sufrió una tortura psicológica. Una que destruyó partes profundas de su mente. El aislamiento era absoluto. No había ventanas en el ático. Ni luz natural. Ni vista del mundo exterior. Solo una vela por la noche. La retiraban al amanecer. El resto del día vivía en penumbra. El silencio solo se rompía por los sonidos lejanos de la casa. Y, a veces, por los gritos. Los reconocía. Eran de otras sirvientas. Otras víctimas de Herbert. Amelia intentó escapar 2 veces. La primera fue en agosto.
Logró forzar la puerta durante la noche. Bajó las escaleras en silencio. Pero Herbert, que dormía ligero, la interceptó antes de llegar a la entrada. El castigo fue brutal. La arrastró de vuelta al ático, jalándola del cabello. Golpeó su cabeza contra las paredes. Le rompió 2 dedos. Para que no pudiera forzar cerraduras otra vez. Y la dejó encerrada, sin comida, durante 3 días. Un recordatorio. Su vida dependía de su obediencia. El segundo intento fue en octubre. Amelia convenció a Dorothy de traerle un cuchillo de cocina. Dijo que lo necesitaba para cortar fruta. Que la ayudaba con las náuseas. Pero no planeaba escapar. Planeaba algo más desesperado. Acabar con su vida. Y con la del hijo que esperaba. Liberarse de la prisión en que vivía. Antes de reunir el valor, Herbert descubrió el cuchillo. Durante una de sus inspecciones. Lo que siguió fue pura violencia. Tan extrema que Dorothy, obligada a mirar, escribió después en su diario que temía que Amelia y el bebé murieran. Herbert no usó el cuchillo. Usó sus manos. Golpeó a Amelia con precisión calculada. Buscaba el máximo dolor. Sin poner en riesgo el embarazo. Le rompió varias costillas. Le dislocó el hombro izquierdo. Su rostro quedó tan hinchado que no pudo abrir un ojo por semanas. Pero lo peor fue la violencia mental. Mientras la sostenía contra la pared, su rostro a pocos centímetros del de ella, le describió con detalle lo que pasaría si intentaba lastimarse otra vez. O si intentaba dañar al niño. Prometió que, si el niño moría por algo que ella hiciera, la dejaría viva. Y la mantendría presa, indefinidamente. La torturaría cada día, de maneras que ella ni podía imaginar. Tras ese episodio, cualquier espíritu de resistencia que quedara en Amelia fue destruido por completo. Pasó los últimos meses del embarazo en una resignación traumatizada. Respondía a las preguntas de Dorothy con monosílabos. Comía solo lo mínimo para mantener al niño con vida. Existía en un limbo psicológico entre la vida y la muerte. Clara Ara nació el 12 de marzo de 1886. Tras un trabajo de parto extenuante de casi 20 horas. Dorothy, con experiencia en cientos de partos, escribiría luego en su diario que aquel había sido uno de los más difíciles de su carrera. No por complicaciones médicas, sino por la atmósfera de terror absoluto que impregnaba la habitación. Amelia no gritó durante el parto. Aunque el dolor era insoportable. Había aprendido que el ruido atraía a Herbert. Y su llegada siempre significaba más sufrimiento. Cuando Clara Ara nació, sana y bien formada, a pesar de la gestación traumática, Herbert la tomó de los brazos de Dorothy. La examinó con la misma mirada crítica con la que evaluaba sus telas en los negocios. Satisfecho con su aspecto, anunció que la registraría como Clara Ara Donovan. Hija legítima de su supuesto matrimonio con una tal Elizabeth Marlowe. Una mujer totalmente ficticia. Que, según él, había muerto en el parto. Para Amelia, el nacimiento de Clara Ara trajo el primer momento de verdadera alegría en casi 2 años. Y, al mismo tiempo, una nueva dimensión de terror. Amó a su hija con una intensidad que la sorprendió. Pero supo de inmediato que ese amor la hacía más vulnerable. Más sujeta a la manipulación de Herbert. Ahora no tenía una vida, sino 2, bajo su poder absoluto. Y él no perdió tiempo en dejarlo claro. Amelia quedó en el ático 6 semanas más después del parto. Supuestamente para recuperarse. Pero en realidad, mientras Herbert construía la narrativa pública, él inventaba documentos falsos. Sobornó a oficiales del registro. Y difundió la historia de su esposa fallecida entre sus círculos sociales y comerciales. Cuando finalmente permitió que Amelia bajara del ático, fue con condiciones claras y aterradoras.
Podía quedarse en la casa y tener acceso limitado a Clara Ara, pero solo como niñera contratada, nunca como madre. En presencia de cualquier otra persona, incluidos los demás sirvientes, debía mantener la distancia emocional apropiada de una empleada. Clara Ara crecería llamando a Herbert padre, pero a Amelia solo se le llamaría por su nombre, o la niñera. Nunca un título que insinuara una relación maternal. Y lo más importante, si Amelia intentaba huir, o decir la verdad a alguien, o desafiar el arreglo de Herbert, él se aseguraría de que nunca volviera a ver a Clara Ara. La amenaza fue específica y aterradora. Herbert describió en detalle cómo enviaría a Clara Ara a un orfanato en algún rincón remoto de Escocia o Irlanda, bajo un nombre falso, donde Amelia nunca la encontraría. O, alternativamente, diría que Amelia intentó secuestrar a la niña. Usaría sus contactos para hacerla arrestar y probablemente ejecutar por tal delito. Amelia, completamente aislada, sin recursos, sin aliados, profundamente traumatizada por años de abuso. No tuvo opción. Tuvo que aceptar esas condiciones monstruosas. Los años siguientes fueron una tortura continua. Más refinada. Más cruel. Vivía en la misma casa que su hija. La veía todos los días. Pero siempre desde el papel forzado de niñera. Podía cambiarle la ropa. Alimentarla. Acostarla. Pero siempre bajo la mirada vigilante de Herbert o Iris. Siempre con el miedo de que cualquier gesto de amor pudiera significar la separación definitiva. Clara Ara creció en ese ambiente tóxico. Absorbió, sin saberlo, los patrones de miedo y control. Era una niña extrañamente silenciosa. Casi no lloraba, ni siquiera cuando se lastimaba. Mostraba ansiedad visible cuando Herbert estaba presente. A los 3 años, ya sabía leer el estado de ánimo de su padre. Ajustaba su comportamiento para evitar su ira. Y aunque no podía expresarlo, sentía una conexión especial con Amelia. Sabía que la niñera la sostenía un poco más fuerte de lo necesario. Y veía en sus ojos ese amor doloroso que Amelia no podía ocultar del todo. En ese contexto de trauma y control, Herbert decidió encargar un retrato formal de Clara Ara. Era marzo de 1889. No lo hizo por amor paternal, ni por conservar un recuerdo infantil. Fue otra forma de ejercer poder. Otra crueldad psicológica. La tradición del retrato de madre oculta le ofrecía a Herbert la oportunidad perfecta. Le dijo a Amelia que sería la figura velada. Sostendría a Clara Ara ante la cámara. Pero sin rostro. Sin identidad. Borrada. Y aún había más sadismo en su decisión. No eligió a un fotógrafo respetable. Escogió a Edgar Winthrop, conocido por trabajar con clientela moralmente dudosa. Herbert quería humillarla. Quería que Amelia sintiera vergüenza. Ser llevada a un lugar así. Ser mostrada en su invisibilidad forzada. Ante extraños que podrían imaginar que habría hecho para merecerlo. La noche antes de la sesión, Herbert visitó a Amelia en su pequeña habitación, en el piso superior de la casa. Lo que ocurrió allí nunca se documentó por completo. Pero Iris, que dormía en la habitación contigua, escuchó sonidos que la aterrorizaron. Gritos ahogados. Muebles arrastrados violentamente. Y luego, silencio. Roto solo por sollozos suaves. A la mañana siguiente, Amelia bajó las escaleras. Totalmente cubierta por el velo. Iba rumbo al estudio de Winthrop. Iris notó que cojeaba. Y que había manchas de sangre nuevas en su vestido, bajo el velo. El viaje al estudio fue en silencio. Tenso. Herbert condujo la carreta él mismo. No quiso usar cochero. No quería testigos. Clara Ara, sentada en su regazo,
tenía órdenes estrictas de no hablar. Sintió la tensión en el cuerpo de su madre. Reconoció el peligro. Lo había aprendido en aquella casa. Y esa mañana, el aire mismo parecía lleno de amenaza. Cuando llegaron al estudio de Edgar Winthrop, el fotógrafo percibió de inmediato que había algo profundamente perturbador en la escena. Winthrop había fotografiado muchas situaciones dudosas. Amantes secretos. Hijos ilegítimos. Familias que desafiaban las normas sociales. Pero aquello era distinto. Más siniestro. La mujer completamente velada, temblaba visiblemente. La niña tenía una mirada vacía, demasiado vieja para su edad. Y el hombre observaba todo, con una expresión fría y calculada. Winthrop notó detalles que confirmaron sus sospechas. El velo sobre Amelia era pesado. Oscuro. Mucho más de lo necesario para un retrato funcional. No había intento alguno de hacerlo decorativo. No buscaba belleza. Solo el borrado total. Y algo peor, cuando Amelia acomodó a Clara en su regazo. Winthrop vio claramente las manchas oscuras en la tela que cubría sus muñecas. Eran sangre. Sin duda alguna. Durante la preparación de la foto, Winthrop presenció un momento que lo perseguiría el resto de su vida. Herbert ordenó a Amelia que colocara a Clara de una forma específica. Las manos visibles. Cruzadas sobre el regazo. Pero cuando Amelia intentó seguir la instrucción, Clara giró su cuerpo hacia la figura velada. Y susurró algo. Winthrop no lo escuchó del todo. Pero el sonido comenzaba con ma. La reacción fue inmediata. Y aterradora. Herbert cruzó el estudio en 2 pasos largos. Agarró a Clara por los brazos. Con tanta fuerza, que la niña soltó un pequeño grito. La reposicionó bruscamente. Lejos de Amelia. Winthrop sabía bien lo que hacía. Había aprendido que intervenir podía costarle la vida. Así que siguió con la preparación. Como si nada hubiera pasado. Pero su conciencia pesaba. Sabía que estaba por crear una prueba permanente de abuso. De encierro. De terror. La sesión transcurrió en silencio absoluto. Herbert se colocó frente a Amelia y Clara. Su mirada fija en ambas. Amenaza muda. Amelia sostenía a la niña con manos temblorosas. Los dedos apretaban su cintura. No con ternura, sino con desesperación. Como quien teme perder lo más querido, en cualquier instante. Clara no se movió. Su mirada estaba fija en la cámara. Pero perdida. Disociada. Como lo hacen los niños traumatizados. Cuando la exposición terminó, Herbert tomó bruscamente a Clara. La arrancó de los brazos de Amelia. Y la llevó al carruaje. Amelia lo siguió en silencio. Caminaba rígida. El cuerpo adolorido por heridas recientes. Winthrop los vio partir. Sintió un peso inmenso en el pecho. Pero también un miedo real. Un miedo a Herbert Donovan que le impidió actuar. No podía ayudar a esas 2 víctimas. Esa noche, Winthrop hizo algo que jamás había hecho. Escribió un relato detallado en su cuaderno personal. Anotó los aspectos técnicos de la sesión. Y también las pruebas de violencia y terror que había presenciado con sus propios ojos. Esa anotación, descubierta décadas después por historiadores, proporcionaría pruebas cruciales. La verdad sobre la fotografía. La imagen fue entregada a Herbert una semana después. La colocó en un sitio destacado del salón. Exactamente como lo había planeado. Los visitantes la admiraban. Decían que era un ejemplo interesante de fotografía victoriana. Comentaban la belleza de la niña. Y la curiosa costumbre de ocultar a la madre. Nadie veía, o elegía no ver, la violencia capturada en la imagen. El temblor de la figura velada.
La rigidez antinatural de la niña. El terror, bajo una apariencia respetable. Para Amelia, tener que ver esa fotografía todos los días, mientras trabajaba, era otra forma de tortura psicológica. Allí estaba la evidencia permanente. Su encierro. Su invisibilidad forzada. Su borrado. No solo ante la sociedad, sino ante la vida de su propia hija. Cada vez que limpiaba el cristal, veía su propia figura velada, sosteniendo a Clara. Recordaba visceralmente el día en que esa fotografía fue tomada. Y las amenazas que la acompañaron. Los años siguientes marcaron una escalada. La violencia de Herbert aumentó. Descubrió que amenazar a Amelia con dañar a Clara era efectivo. Y explotó ese poder con sadismo creciente. Imponía reglas arbitrarias, cambiantes, sobre cuándo y cómo podía Amelia acercarse a la niña. Las cambiaba a su antojo, para que ella nunca sintiera seguridad, ni pudiera anticipar nada. A veces la obligaba a pasar días enteros sin ver a Clara. Decía que la niña debía aprender independencia, o que Amelia estaba siendo demasiado cariñosa. Durante esos días, Amelia era confinada a los cuartos superiores, o enviada a trabajar a zonas donde no pudiera verla. Escuchaba a Clara llorar, llamarla, pero no podía responder. Ni una palabra. O sería separada para siempre. Otras veces, Herbert la obligaba a estar presente mientras él disciplinaba a Clara. Castigos crueles. Sin motivo real. La obligaba a mirar. A quedarse inmóvil. Mientras él se alimentaba de su sufrimiento. Sabía que no podía intervenir. No sin perder a su hija. La violencia física contra Amelia también continuó. Siempre calculada. Nunca impulsiva. Golpes precisos. Solo donde las marcas pudieran ocultarse con la ropa. La golpeaba con regularidad. Observaba sus reacciones. Ajustaba su fuerza. Buscaba el máximo dolor sin dejar señales visibles. Ni impedirle trabajar. En noviembre de 1892, cuando Clara tenía 6 años. Amelia la cuidaba por la tarde. Herbert supuestamente estaba en una reunión en Londres. Clara se cayó en el jardín. Se raspó la rodilla. Amelia la llevó adentro. Limpiaría la herida. Y la vendaría con cuidado. Mientras cuidaba con suavidad la rodilla herida, aplicando una compresa fría y murmurando palabras de consuelo. Clara la abrazó con fuerza. Susurró, sé que eres mi verdadera madre. Siempre lo supe. Ninguna de las dos sabía que Herbert había regresado temprano. Estaba en la puerta. Mirando. Escuchando en silencio absoluto. Cuando Amelia notó su presencia, y se encontró con su mirada fría y furiosa, entendió al instante. Había cometido el error final. Irreversible. Lo que Herbert hizo después fue calculado. Buscaba destruir cualquier esperanza. Cualquier alegría, nacida de ese momento de verdad. No explotó en violencia inmediata. Solo tomó a Clara por los brazos. La levantó. Y con voz helada le informó a Amelia que nunca volvería a verla. Ni a tocarla. Llevó a Clara a sus aposentos. Y la encerró allí. Durante los 2 días siguientes. Amelia escuchó a su hija llorar. Gritar su nombre. Pero no podía alcanzarla. Estaba físicamente impedida. La noche del segundo día. Herbert le comunicó su decisión final. Clara sería enviada a un internado remoto. En Escocia. Un lugar severo. Aislado. La niña partiría al amanecer. Amelia no la vería jamás. Herbert había alterado los documentos. Borró toda posibilidad de seguimiento. Ninguna reclamación legal sería posible.
Y si Amelia intentaba buscarla o contactarla, él se aseguraría de que la niña sufriera. Describió los castigos con un detalle aterrador. Amelia, ante la pérdida definitiva de su hija y sabiendo que su momento de debilidad había causado su destierro, colapsó por completo. Pasó la noche encerrada, llorando sin control, golpeando las paredes, hasta sangrar los nudillos, oscilando entre la desesperación suicida y la rabia impotente. A la mañana siguiente, Herbert escoltó personalmente a Clara hasta el carruaje. Iban rumbo a la estación del tren. La niña, agotada tras 2 días de encierro y de llanto, estaba en shock. Respondía mecánicamente, con la mirada vacía. Amelia fue obligada a mirar desde la ventana. Vio a su hija marcharse. El rostro pequeño giró una última vez, buscando a su madre. En silencio. Desesperada. Tras la partida de Clara, Amelia permaneció 7 semanas más. En la casa de los Donovan. Vivía en un duelo tan profundo que apenas comía. Dormía poco. Trabajaba como un autómata. Herbert, satisfecho con su venganza final, la ignoraba por completo. Como si fuera un mueble más. En enero de 1893. Amelia tomó su última decisión. Escribió una carta detallada. Describió los años de abuso. La verdadera historia de Clara y el lugar del internado donde la niña había sido enviada. La dirigió a las autoridades locales. Aunque sabía que probablemente nadie la creería. Una sirvienta acusando a su respetable patrón de crímenes que no podía probar y que involucraban a una niña legalmente registrada como su hija legítima, tendría pocas posibilidades. Nadie investigaría. La sociedad protegía a los hombres con poder. Y despreciaba a las mujeres sin recursos. Pero Amelia escribió la carta de todos modos. No porque creyera en la justicia, sino por necesidad. Por dejar testimonio. Por crear un registro permanente de la verdad. Aunque nadie quisiera creerla. Colocó la carta en un sobre con dirección. Y la dejó en un lugar donde sería hallada. Pero no de inmediato. La noche del 28 de enero de 1893. Amelia subió las escaleras hasta el ático. El mismo donde había estado prisionera años antes. Llevaba una cuerda. La había tomado discretamente de la despensa. Allí, en ese mismo espacio, donde había vivido los peores horrores de su vida, donde su hija había sido concebida entre miedo y soledad. Amelia terminó su sufrimiento. A su manera. Bajo su único control. Iris encontró el cuerpo a la mañana siguiente. La ama de llaves. Finalmente enfrentando las consecuencias de años de complicidad silenciosa. Colapsó entre culpa y horror. Pero incluso ante la evidencia, eligió protegerse. Mintió. Informó la muerte de Amelia como un accidente. Dijo que había resbalado. Que se había ahorcado por error, intentando alcanzar provisiones guardadas en el ático. La carta fue hallada durante la limpieza. Entre las pertenencias de Amelia. Iris dudó. Decidir significaba cargar con la verdad o seguir protegiendo a Herbert. Eligió lo segundo. Quemó la carta. Destruyó la última oportunidad de Amelia. La última prueba de los crímenes, contra ella y contra Clara. Iris se justificó. Decía que revelar la verdad solo traería más dolor a Clara. Que la niña debía adaptarse a su nueva vida. Que saber la verdad la destruiría. Herbert Donovan vivió 17 años más. Murió de un infarto en 1910. A los 62. Siguió siendo respetado en los círculos comerciales. Su reputación, manchada solo por rumores vagos. Nadie lo acusó jamás. Nadie investigó. Nadie habló. Clara creció en el internado escocés.
Una institución severa, de disciplina física, y sin afecto alguno. Nunca olvidó a Amelia, aunque los años distorsionaron sus recuerdos. A veces hablaba de su verdadera madre. Los maestros la corregían con firmeza. Decían que su madre era Elizabeth Marlowe, muerta en el parto, y que todo lo demás eran fantasías infantiles. Cuando dejó el internado a los 18, en 1904, ya era una mujer dañada. Vivía controlando cada emoción, con una fachada de normalidad, cuidadosamente construida. Solo décadas después, descubrió el cuaderno de Edgar Winthrop, en un archivo histórico. Y allí, por fin, Clara Hara encontró la confirmación de sus recuerdos reprimidos. La fotografía de 1889, conservada hoy en una colección de museo, se exhibe con una placa explicativa detallada. Cuenta la historia de Amelia. Los visitantes del museo pasan largos momentos frente a la imagen. Intentan reconciliar la apariencia inocente del retrato de madre oculta con el horror que realmente representa. Cuando observamos la fotografía hoy, vemos tres figuras. Clara Hara, una niña inocente y traumatizada, capturada en un instante de su infancia robada. Amelia, aprisionada bajo un velo. Un símbolo de su borrado forzado, de su invisibilidad social. Y Herbert, invisible en la imagen, pero presente en cada detalle. Desde el velo impuesto sobre Amelia hasta las manchas de sangre en su vestido. Hasta la mirada vacía de Clara Hara. La historia de Amelia se ha convertido en un estudio histórico. Un caso de violencia doméstica. Una muestra de cómo la sociedad victoriana hacía imposible escapar del abuso para mujeres sin recursos. Amelia no tenía derechos legales sobre Clara Hara. No tenía dinero para huir. Ni una red de apoyo. Vivía en una sociedad que desmentía las acusaciones de las sirvientas. La fotografía también es un monumento involuntario al fracaso colectivo de la sociedad victoriana de proteger a los más vulnerables. Cada persona que vio las manchas de sangre en el vestido de Amelia aquel marzo de 1889 y eligió no preguntar. Cada vecino que oyó los gritos desde la mansión Donovan y decidió que no era su asunto. Cada autoridad que pudo investigar a Herbert y prefirió no hacerlo. Todos comparten la responsabilidad del destino de Amelia. La fotografía nos hace preguntas incómodas sobre la visibilidad y el testimonio. Amelia está en la fotografía, pero es invisible. Su sufrimiento ocurría dentro de la casa Donovan, pero era invisible para quienes no quisieron verlo. Su verdad sobre Clara Hara estaba escrita en una carta, pero esa verdad también fue borrada, convertida en cenizas. ¿Cuántas otras historias de dolor siguen invisibles hoy? Porque las sociedades construyen sistemas que permiten la violencia sin testigos, sin documentos, sin consecuencias. La historia de Amelia nos recuerda algo esencial. La visibilidad no es natural. Es una construcción social, sostenida deliberadamente. Amelia fue hecha invisible a través de esfuerzos coordinados. El velo físico que la cubría en la fotografía. Los documentos falsos que borraron su maternidad. El aislamiento que le impidió crear lazos. La destrucción de su carta póstuma. Y, finalmente, su entierro anónimo. Incluso en la muerte, se le negó el reconocimiento. Ni tumba. Ni nombre. El proyecto de borrado fue tan completo que si no fuera por las anotaciones de Edgar Winthrop y por la preservación accidental de la fotografía, la historia de Amelia se habría perdido. Otra mujer más, destruida por la violencia doméstica, cuyo sufrimiento nunca fue reconocido. Pero la fotografía permanece. Y con ella, la oportunidad de testificar. De darle nombre y voz a Amelia. Décadas después de haber sido silenciada.
Si esta historia de la mujer oculta en la fotografía despertó tu interés en los misterios oscuros y las verdades perturbadoras escondidas en las imágenes históricas, considera suscribirte a nuestro canal. Seguimos explorando fotografías antiguas. Revelan no solo curiosidades históricas, sino historias profundamente humanas. De dolor. De resistencia. De supervivencia. Cada imagen que examinamos es un portal hacia vidas reales, de personas invisibilizadas, olvidadas o deliberadamente borradas de la historia oficial. A través de estas historias honramos la memoria de Amelia y la de innumerables mujeres cuyas voces fueron silenciadas, pero cuyas experiencias siguen siendo relevantes e importantes. Hoy y siempre.